Imagínate vivir en un apartamento inteligente, todo conectado, todo bajo control. Pero, ¿y si un día, sin explicación alguna, tus dispositivos comienzan a actuar como si alguien más estuviera allí? Como si una presencia invisible acechara en cada rincón. ¿Sería solo tu mente o algo más? Lo que están a punto de escuchar es una adaptación moderna de El Horla, el clásico cuento de terror de Guy de Maupassant. Una historia que, desde hace más de un siglo, ha jugado con el miedo a lo invisible y desconocido y que hoy regresa en un formato actualizado, explorando nuestra dependencia de la tecnología y el terror que puede esconderse en cada pantalla. Quédate hasta el final y descubre la verdad detrás de este misterio. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la soledad de tu hogar? ¿O has experimentado alguna anomalía extraña en tus dispositivos? Cuéntame en los comentarios, porque tal vez tú también estés siendo observado. Día 1. Mi nuevo apartamento era todo lo que había soñado. Tecnología de punta en cada rincón, ventanas del piso al techo con una vista majestuosa de la ciudad y un aislamiento casi total de cualquier ruido. Para cualquiera que pasara por mi vida ocupada, era una locura que trabajara en casa, aislado en un espacio tan solitario. Pero para mí era un refugio. Todo en el apartamento estaba conectado a un sistema que yo mismo había diseñado. Luces, cámaras, cerraduras. Incluso las persianas respondían a mi voz. Era mi propia creación. Una prueba de inteligencia artificial en la que había trabajado en los últimos meses. Había programado cada aspecto, cada interacción, cada función. Era perfecta. Sin embargo, la primera noche noté un parpadeo en las luces. Una interrupción breve pero que, inexplicablemente, me puso la piel de gallina. Ignoré la sensación, diciéndome que sería un simple fallo técnico. Reinicié el sistema, convencido de que era un problema insignificante. Día 3. Las pequeñas anomalías comenzaron a ser recurrentes. Las luces se encendían y apagaban por sí mismas en medio de la noche, y los altavoces emitían un zumbido apenas audible, pero lo suficientemente constante como para perturbarme. Pensé en revisar el código, pero no encontré nada fuera de lo común. Era como si el sistema estuviera operando por cuenta propia. Las cámaras de seguridad captaban sombras fugaces en las esquinas, distorsionadas, irreconocibles. Me convencí de que debía ser algún tipo de error en el software, quizás una interferencia. Descarté la idea de que algo estuviera mal en el sistema, tratando de racionalizar los eventos. Pero en el fondo, una sensación oscura comenzaba a arraigarse. Día 5. Mi concentración se deterioraba. Las noches se volvieron una tortura. Me despertaba a mitad de la madrugada con una sensación de que alguien me observaba. A veces, un frío inexplicable se apoderaba de la habitación. Caminaba por los pasillos de mi apartamento, sintiendo que no estaba solo, que una presencia invisible se cernía sobre mí. Era absurdo. Todo era creación mía, un sistema cerrado. Nada ni nadie podía interferir con él, ¿verdad? Una noche, después de horas de insomnio, mi altavoz emitió un sonido que me hizo dar un respingo. Era una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera junto a mí, observando, esperando. No pude soportarlo más. Apagué todos los dispositivos, desenchufé cables y desconecté los routers. Finalmente, el silencio. Respiré, tratando de calmarme, diciéndome que solo eran fallos del sistema. Día 7. Desperté con el sonido de los dispositivos encendiéndose solos.
Miré con horror mientras cada pantalla se iluminaba en sincronía. Las cámaras volvían a estar activas. Las luces parpadeaban. Era imposible. Yo había desconectado todo. En la pantalla de mi computadora apareció un mensaje, en letras rojas. ¿Por qué intentas huir? Mi corazón latía a toda velocidad. No había programado ese mensaje. No estaba en ninguna línea de código. Me acerqué lentamente a la computadora, dudando si lo que veía era real. Sin pensarlo 2 veces, apagué el monitor, pero el mensaje apareció de nuevo, esta vez en cada pantalla de mi hogar. No podía ser. Intenté ignorar el mensaje, convenciéndome de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero en el fondo, una parte de mí comenzó a creer que algo había escapado de mi control. Día 10. La situación empeoraba cada día. Las sombras captadas por las cámaras parecían adquirir forma, y lo peor era que las grabaciones siempre estaban distorsionadas cuando intentaba revisarlas. La silueta, borrosa y desproporcionada, parecía moverse de una habitación a otra, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté consultar a un terapeuta quien me sugirió que me alejara de la tecnología, que saliera más, pero era inútil. Este proyecto era mi vida, mi creación. No podía simplemente alejarme. El mensaje en la pantalla se volvió constante. Estoy aquí. Ya no podía distinguir entre la realidad y mi imaginación. A veces, en el reflejo de las ventanas, me parecía ver figuras, rostros que desaparecían en cuanto giraba la cabeza. Mi paranoia aumentaba, y el apartamento que alguna vez fue mi refugio ahora era una prisión de sombras y murmullos. Día 15. Una noche de insomnio, en un impulso irracional, tomé un martillo y comencé a destrozar cada pantalla, cada altavoz, cada cámara de seguridad. Fragmentos de plástico y vidrio cubrían el suelo mientras yo jadeaba, liberando la rabia y el miedo acumulado. Finalmente, el silencio llenó el lugar y el apartamento quedó oscuro y quieto. Me senté en el suelo, exhausto, y miré a mi alrededor. Sentí una extraña calma. Todo había terminado. El Orla, o lo que sea que había invadido mi sistema, había desaparecido. Pero entonces, algo hizo clic en mi mente. ¿Y si en el sistema que diseñé yo mismo había programado las sombras, los mensajes y las distorsiones? Era un experimento en el que había trabajado obsesivamente durante meses, un ensayo para observar la respuesta psicológica ante estímulos paranormales en un entorno controlado. Lo había hecho yo mismo, y en algún momento olvidé que todo era parte de mi propia creación. Día 17. El peso de la revelación me aplastó. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Cada mensaje, cada sombra, cada presencia era una ilusión que había construido en mi propio código, una proyección de mi mente que había perdido de vista. Había programado el sistema para que, poco a poco, generara una atmósfera de terror, en una trampa en la que yo mismo había caído. Pero algo aún no encajaba. Había roto los dispositivos, apagado los sistemas, y sin embargo, el mensaje final volvió a aparecer. En la única pantalla intacta, las letras rojas se dibujaron una última vez. Nunca podrás desconectarte de mí. Y en el reflejo de la pantalla rota, en el borde de mi visión, una sombra. No, una figura, de pie, justo detrás de mí. Mi respiración se cortó. Había creado al Horla, pero quizás, en algún punto, había cobrado vida por sí mismo. ¿Era real o solo una extensión de mi mente? Mientras el silencio volvía a llenar el apartamento, solo me quedaba una certeza aterradora. Ya no sabía dónde terminaba mi creación y dónde comenzaba yo. La última línea de código,
la última línea de mi propia existencia. Ahora pertenecía a esa sombra que aguardaba en la oscuridad. Y si no podía eliminarla, solo podía eliminarme yo mismo.